Realmente podríamos hablar mucho de BART, pero te propongo que le preguntemos a BART quién es. Entonces, ven que por acá tengo mi laptop y le preguntamos a BART cómo se definiría él mismo. BART es un gran modelo de lenguaje de Google AI entrenado en un conjunto de datos masivo de texto y código. Puedo generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a sus preguntas de manera informativa. Todavía estoy en desarrollo, pero he aprendido a realizar muchos tipos de tareas, incluyendo, haré todo lo posible para seguir sus instrucciones y completar sus solicitudes de forma reflexiva. Usaré mi conocimiento para responder a sus preguntas de manera completa e informativa, incluso si son abiertas, desafiantes o extrañas. Generaré diferentes formatos de texto creativo de contenido de texto, como poemas, código, guiones, piezas musicales, correo electrónico, cartas, etc. Haré todo lo posible para cumplir con todos sus requisitos. Y eso es lo que es BART, o sea, realmente él se definió bastante bien. Si bien ya veníamos trabajando con inteligencia artificial generativa dentro del portafolio de servicios de Google, ahora con mucha más fuerza empezamos a involucrar muchos más servicios. Entonces ya, por ejemplo, productos y plataformas como Vertex AI, que es nuestra plataforma de inteligencia artificial, ya está con un ecosistema grande de APIs para yo poder trabajar inteligencia artificial generativa, y ya se empieza a ver, por ejemplo, como Workspace empieza a trabajar también inteligencia artificial para poder tener estas funciones. Incluso ahora el correo donde le decimos, oye, escribe un correo a X persona que diga X, Y, Z cosa y se genera el contenido. Ya tengo, por ejemplo, el correo. En Maps también hay varias cosas, en Google Maps hay varias cosas que tienen inteligencia artificial generativa, lo mismo que en YouTube. Entonces sí hay una inversión grande, pero es una inversión que no fue un boom, sino que se ha venido pues como desarrollando desde el 2017 para acá. Hay una parte de inteligencia artificial que para nosotros, por ahí hay veces nos la pasamos como muy de alto, y es la inteligencia artificial responsable. Para esto Google llega y también tiene como un framework de los principios de inteligencia artificial, y es que a pesar de lo técnico, también hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la seguridad, no tenga bias, como lo decimos nosotros, sino que no vaya a tener como problemas de racismo o de género. Entonces, todo este tipo de cosas realmente me parece que es un diferenciador importante, sin hablar de tecnología. Realmente la inteligencia artificial generativa yo creo que es muy aplicable. Por ejemplo, en el sector privado podemos aprovechar a BART para tener, por ejemplo, un experto que nos ayude a mercar y que uno le pregunte, oye, necesito una mantequilla baja en grasa, entonces recomiéndame un producto, y que me agilice, por ejemplo, la compra. En la parte de seguros, de finanzas, para detección de fraudes, pero también en el sector público es muy importante, y es una herramienta que ayuda mucho también al ciudadano, porque yo puedo tener un bot disponible al ciudadano para automatizar, por ejemplo, trámites. Otro caso de uso interesante es, por ejemplo, en medicina. Google está trabajando en un modelo específico para medicina que se llama MedPalm, y también tiene casos de usos muy interesantes en pos de la institución y en pos del paciente. Entonces, realmente los casos de uso son muy extensos. Yo creo que hay muchos ejemplos positivos, y es, por ejemplo, la ayuda a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de esas metodologías de aprendizaje y la capacidad cognitiva del estudiante, se puede hacer un mejor match donde la inteligencia artificial diga, oye, si tú puedes aprender y puedes acceder al conocimiento de una manera más visual, entonces el contenido te lo va a presentar más visual o más auditivo. Ahí hay que tener un poco de cuidado, porque hay un concepto que se llama alucinaciones. Entonces, como que le podemos creer mucho o no, o sea, pero sí nos va a dar como muchas herramientas para que nosotros lleguemos y con base a ese contenido también investiguemos, y también llegamos y digamos, listo, ya me dio como la forma, ya me dio la estructura, entonces ahora vamos a corroborar que todo esté ok, y a partir de ahí ya nos quede mucho más fácil hacer construcciones. Entonces, pues, los ejemplos creo que van desde todos lados. Hay una cosa que es muy importante, y es que cuando hablamos de BART estamos hablando como de un chatbot, ¿sí? Finalmente es un chatbot, pero podríamos ir un poco más allá y hablar de inteligencia artificial generativa a un nivel más amplio, donde no solo es la generación de un diálogo,
que viene siendo la parte de chat, sino por ejemplo la generación de texto, el poder llegar y hacer resúmenes, hacer un análisis de sentimientos, el poder llegar incluso por medio del lenguaje, generar imágenes y decir, oye, quiero una fotografía con este estilo y con este background. Entonces es mucho más amplio. Y es tan amplio que incluso en Roadmap estamos trabajando la generación de audio, video e incluso música. No somos conscientes que en este momento somos protagonistas y que estamos siendo partícipes de un punto de inflexión en la historia. Entonces, como en 1700 fue el vapor, en 1800 la electricidad y en 1900 las tecnologías de la información, en este momento es la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que el futuro de esto es bastante grande. Creo que vamos a empezar a cubrir muchos casos de uso y también muchas tareas donde la inteligencia artificial justamente va a ayudar como en ese tipo de, o en esa automatización de procesos que en este momento estamos haciendo nosotros, sin decir que la inteligencia artificial va a llegar a reemplazar al ser humano. Y por eso está en el campo de la tecnología, en el para qué de las cosas. Entonces, miren, por ejemplo, cuando se creó el ascensor, el señor Botones se vio un poquito desplazado de su labor, pero el señor Botones en este momento puede estar haciendo otro tipo de actividades donde la máquina ya puede manejarse sola. Entonces, de la misma manera, creería yo que actúa la inteligencia artificial. BART creería yo que es una herramienta muy útil y, como él dice, siempre está en proceso de mejora. Entonces, la idea también es como ir dándole feedback, ir ayudando desde la comunidad. O sea, necesitamos una herramienta neutral que nos ayude y no mucho más lejos de una persona que tenga sus sentimientos hacia una cosa u otra.